Empezamos, ¿verdad? Disculpen todas estas cuestiones técnicas, hermanos. Agradecemos su paciencia. Después de que nuestro hermano Barato nos dirigió en lo que es las alabanzas, la lectura, todas estas actividades, hermanos, son de suma importancia. Cantar al Señor, por supuesto, que es importantísimo, porque la Biblia nos exhorta a eso. Dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Y abrir la palabra es de suma importancia. De tal manera que todo este programa que se ha desarrollado, digo programa en relación a los puntos que nuestro hermano tenía, ¿verdad? No tanto como un programa, como un show, como un espectáculo, no hablo de eso, sino que en el contexto del programa que desarrolla nuestro hermano que dirige, todo es de suma importancia. Pero si hay algo en lo cual debería de estar toda nuestra atención es precisamente la palabra del Señor, sin demeritar lo que acabamos de hacer, por supuesto, ya que todo va conectado en glorificar, en alabar, en exaltar a un Dios todopoderoso. Llegamos al punto en donde tenemos que poner el sentido a la palabra del Señor, ya que este es el alimento que nosotros necesitamos diariamente. No es un alimento que necesitamos solamente los domingos o los miércoles, es un alimento que necesitamos al diario. Entonces, vamos a ver en esta mañana la palabra del Señor y un tema que tenemos es un tema que contribuye a la edificación mutua, si es que nosotros somos receptivos a la palabra del Señor. Pues cabe mencionar que hay corazones que inmediatamente se cierran, ¿sí? Se cierran y no dejan que la palabra de Dios penetre, como dice la misma Escritura, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Por eso es que cada creyente tiene que ser receptivo a la palabra del Señor. Tenemos que ser receptivos a la palabra del Señor. Entonces, si hemos de ser motivados por la misma palabra, pues tengamos disposición para oírla. El título que tengo en esta mañana, hermanos, es Esperanza contra esperanza. Este es el título, Esperanza contra esperanza. ¿Qué es la esperanza? Pudiéramos preguntarnos. Bien, antes de dar algunos significados en torno a esta palabra esperanza, antes de contestar o dar un significado de esta misma palabra, quiero decirles que hoy más que nunca lo que se necesita son precisamente palabras y acciones que lleven esperanza. Lo que hoy se necesita son palabras y acciones que lleven esperanza, que palabras y acciones den confianza. Lo que menos necesitamos hoy es llenarnos de temor, llenarnos de incertidumbre. Lo que menos necesitamos hoy es llenarnos de psicosis. Lo que menos necesitamos es llenar nuestros corazones de inseguridad. Es cierto que debemos estar al pendiente de lo que acontece. Es cierto que debemos de estar informados, pero debemos de tener mucho cuidado también, porque tal parece que esto de la cuarentena, este encierro, está creando más problemas, porque las personas están inseguras. Aún el pueblo del Señor está padeciendo desconfianza. Y por eso no necesitamos palabras que influyan negativamente. Nosotros creemos que Dios está en control de todas las cosas. Y todas estas cosas tienen un propósito. De tal manera que un buen líder, debe de transmitir confianza. Un buen líder debe de transmitir paz, debe de transmitir cordura, debe de transmitir esperanza. Y nuestro líder por excelencia es nuestro Señor Jesucristo.
Y Él nos da todavía más cosas de las que acabo de mencionar. Él es nuestro líder por excelencia. Y en la palabra del Señor encontramos que todas sus palabras estaban sazonadas con sal. Y de ahí la invitación de que nosotros debemos de hablar todo lo que sea necesario para la mutua edificación. Estas son las palabras que necesitamos. Que cuando el Señor les enseñaba a las multitudes, les predicaba como quien tiene autoridad. Y todos estaban atentos a la palabra del Señor, porque esas palabras transmiten confianza, hermanos. Y un buen líder es lo que tiene que hacer, y nuestro Señor Jesucristo es el líder por excelencia. Entonces, ¿qué es la esperanza? Unos significados nos dicen que la esperanza es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Una vez más, confianza es, valga la redundancia, la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Por otro lado, confianza es una cosa o persona que es objeto de esa confianza. Esperanza, ¿no? Esperanza es cosa o persona que es objeto de esa confianza. Por ejemplo, podemos decir, hay esperanza de que pueda sobrevivir. O por ejemplo, esa persona es la única esperanza que teníamos para salir adelante. Entonces la palabra esperanza es la confianza de lograr una cosa o que se realice algo que se desea. O esperanza es una cosa o persona que es objeto de esa confianza. Entre otras cosas, hermanos. También, hermanos, quiero decirles que la esperanza tiene una contraparte, es decir, hay una esperanza que el mundo abraza, pero hay otra esperanza que es la que nosotros deberíamos de abrazar. Y es la esperanza que el mundo abraza son lo que tiene que ver con la psicosis, son lo que tiene que ver con la política, son lo que tiene que ver con la economía y otras cosas fuera de contexto. Pero la esperanza a la cual nosotros abrazamos es la esperanza que sobrepasa todo entendimiento. Y para eso podemos buscar en la palabra del Señor lo que dice el salmista en el Salmo 39:7. Si son tan amables, busquen por favor ahí la palabra del Señor y dejen que Él motive sus corazones. En el Salmo 39, versículo 7, dice la palabra del Señor: déjenme leerles el contexto desde el versículo 6. Está hablando aquí el salmista David, menciona del 39, versículo 6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y luego dice la palabra: mi esperanza está en ti. El Salmo 62, versículo 5 también nos dice lo siguiente. Y leo desde el contexto: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Versículo 4 nos dice: solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Y el versículo 5, al cual llamaba su atención, dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y si buscamos un salmo más, que es el Salmo 146,
versículo 5, dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Recordemos que para muchos su esperanza es según lo que el mundo les ofrece. Para muchas personas, ahí está su esperanza, en lo que el mundo les ofrece. Y hermanos, preguntémonos, ¿qué es lo que nos ofrece el mundo? La Biblia nos dice que no debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Estamos en el contexto de lo que estamos hablando, hermanos. Y ciertamente lo que predomina es lo que el mundo ofrece. De tal manera que para muchos esa es su esperanza, según el mundo. Pero para otros, su esperanza es según Dios. Y les decía un momento, que la esperanza, según el mundo, es cuando las personas están confiando, ya sea en las riquezas, ya sea en la política, confían en sus fuerzas físicas, en su capacidad intelectual, o confían en su estatus social, etc. Eso es tener esperanza en el mundo. Eso es tener esperanza según el mundo. Entonces, hermanos, obligadamente existe una pregunta aquí. ¿En quién está puesta tu esperanza? ¿En el mundo o en Dios? En cuestión de la palabra esperanza, ya que el título tiene que ver con esperanza contra esperanza. En cuestión de esa palabra se menciona en la carta a los Romanos capítulo 4. Por favor, busquen Romanos capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios en esta porción? Romanos capítulo 4 y versículo 18, perdónenme, 18, 4, 18. Dice la palabra del Señor, Romanos 4, 18. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿De quién está hablando? La palabra del Señor en esta porción, hermanos, nos remonta a la historia bíblica, en particular con la vida de Abraham. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. En el contexto de este pasaje es lo que nos está diciendo, hermanos. Si me permiten leer un poquito acerca de este contexto. Dice el versículo 13. Está hablando de Abraham. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y el versículo 18 dice, él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces, hermanos, en la historia bíblica encontramos cómo Dios trató con Abraham, que anteriormente le cambió, era Abraham sin H, después significaba padre enaltecido, después Abraham, padre de mucha gente o de muchedumbre. Dios trató con él desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos, y después salió y fue cuando Dios le indica, ¿verdad?,
le da esa promesa, primero de salir, cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 12, hermanos. Y es interesante ver cómo la escritura desde el libro de Génesis hasta la carta a los romanos nos lleva en esa trayectoria de la historia de Abraham. Recordemos que cuando Dios promete, Dios cumple, hermanos. Entonces, pero aquí llama la atención esta palabra que yo busqué en la Biblia y solamente la encontré aquí en Romanos capítulo 8. Esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esperanza contra esperanza? Hermanos, yo tengo una definición y la comparto con mucho gusto. ¿Qué es esperanza contra esperanza? Es tener la convicción personal de saber que hay esperanza aún en donde ya no la hay. Otra vez. Es tener la convicción personal de saber que hay esperanza aún en donde ya no la hay. Hermanos, en pocas palabras, es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Si ustedes me permiten llevarles un poquito a aquella historia bíblica en donde estos jóvenes hebreos fueron llevados ante el rey Nabucodonosor por motivos de que no se arrodillaban y no adoraban la estatua que él había levantado. Y ahí la palabra del Señor nos dice cómo estos jóvenes, a los cuales se les cambió nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, no eran sus nombres, pero se los cambiaron. Y les decían que tenían que inclinarse y que adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Pero ellos no lo hicieron, hermanos. Todos se arrodillaron, todos se inclinaron, pero ellos se mantuvieron firmes. Y como ellos se mantuvieron firmes, porque sabían en quién habían creído, como dice la palabra del Señor, mandaron que ese horno al cual los iban a echar, porque esa era la sentencia, matarlos, mandarlos al horno de fuego, los calentaron 7 veces aún más. Y les dieron oportunidades para que entendieran que era muy importante arrodillarse ante la estatua del rey. Pero ellos se mantuvieron firmes, hermanos, como viendo al invisible. Pudiéramos citar también esa porción. Y cuando ellos estaban en ese momento difícil, porque era un momento difícil, imagínate tú y yo, hermanos, si estuviéramos ahí en esa situación de estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué harías? ¿En dónde estaría tu esperanza? ¿En la política? ¿En la autoridad del rey? ¿En la gente? ¿En la presión social? ¿En dónde estaría tu esperanza? Pero estos jóvenes se mantuvieron firmes y pudieron expresar estas palabras diciéndole al rey: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este horno de fuego. Hermanos, ellos tenían esperanza contra esperanza. Dijeron: no lo vamos a hacer. Nuestro Dios, a quien le servimos, puede librarnos, y si no, sepas, oh rey, que no vamos a adorar ni a tu estatua ni a ti. Enseguida los echaron al horno de fuego. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Dios los sacó de ahí con mano poderosa también. Eso es creer en esperanza contra esperanza. Ahora bien, estos jóvenes le dijeron, confiaron en el Señor, su esperanza estaba en Dios y no en el mundo. Entonces, esperanza contra esperanza, podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo utiliza esta expresión para llevarnos al libro de Génesis también, capítulo 15. Por favor, busquen Génesis, capítulo 15. Dice la palabra del Señor en Génesis, capítulo 15. Una vez que Abraham obedece a Dios y sale dejando a su tierra y dejando a su parentela, Dios lo va guiando paulatinamente. Y Dios ahí en el libro de Génesis, capítulo 15, le
hace esta preciosa promesa, hermanos. Dios le promete descendencia. Dios le promete a Abraham, ya siendo grande, un hijo. Y recordemos que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. El versículo 6 me llama la atención cómo dice la palabra. Y creyó a Jehová, es decir, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y esto lo vuelve a repetir también en el Nuevo Testamento. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sin perder Génesis, veamos ahí donde estamos en Romanos, por favor. Y dice la palabra, versículo 18, él creyó en 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios, hermanos. Noten ustedes estas palabras. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Plenamente, versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham le creyó a Dios, hermanos. No solamente se trata de creer en Dios. Si nosotros le preguntamos a la gente, y más en este tiempo, ¿crees en Dios? La respuesta mecánica y automática va a ser sí, yo creo en Dios. Hermanos, los demonios aún creen y tiemblan. Y con esto no le estoy faltando el respeto a nadie, sencillamente así lo dice la palabra de Dios, que los demonios también creen y tiemblan. Entonces no se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Y ahí está una gran diferencia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham creyó la promesa que tendría descendencia. La promesa fue cumplida por parte de Dios en Génesis capítulo 21. Dice la palabra del Señor: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Noten, esas palabritas me interesan. Como había dicho, como había hablado. Reafirma su postura de que Dios es fiel y es verdadero, hermanos. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, etcétera, etcétera. Hermanos, Abraham le creyó. Nosotros con tan poquitas cosas estamos tambaleados en la fe. Nosotros con tan poquitas cosas ya estamos en la lona y decimos creer en Dios, porque el asunto no es ese, es creerle a Dios, hermanos. ¿Y cuántos creemos que esta situación va a pasar? ¿Cuántos creemos que todo esto nos ayuda a bien? ¿Cuántos creemos de que muy pronto nos vamos a ver en este lugar? ¿En dónde está tu esperanza? ¿En dónde está tu confianza? Todas estas cosas, hermanos, nos llevan a estar no solamente encerrados físicamente, sino espiritualmente. Y ahí está un problema muy grave. En lugar de que prevalezca el gozo, la armonía, la confianza, la esperanza en el Señor, tal parece que esto es una psicosis. Cuidado, hermanos. Hermanos, Dios le prometió a Abraham y le cumplió. Pero también
no se trata de lo que Dios nos pide o lo que Dios nos promete en este caso. Se trata también de que en cuestión de ello hay características importantes en la vida de Abraham. Uno de ellos fue la obediencia. Por eso podemos ver en el Génesis capítulo 22 algo que trascendió y en lo cual puede encajar, este título, esperanza contra esperanza. Porque ahí tenemos otro ejemplo de lo que es esperanza contra esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque miren, en el capítulo 22, Dios le ordena a Abraham, Dios probó a Abraham, dice la palabra en 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Claramente vemos la obediencia de parte de Abraham. Y cuando dice la palabra que Dios probó a Abraham, es muy parecido, es igual a que Dios ordena. Hermanos, cuando Dios ordena, nosotros solamente tenemos que obedecer. Y no tenemos que cuestionar. Sencillamente Dios lo dice y yo lo tengo que hacer. Así como cuando la palabra nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hermanos, es una orden. Y hay que hacerlo, no hay que preguntar. O cuando dice ser todos de un mismo sentir, es lo mismo. Tenemos que obedecer. Y cuando Dios habla a nosotros, solamente tenemos que callar y obedecer. Abraham fue de esta forma. Obedeció. ¿Y qué fue en lo que él obedeció, hermano? Pues ustedes han de estudiar un poquito la Biblia en Génesis capítulo 22, puesto que la mayoría son creyentes. Y si hay alguien que no es creyente y que está viendo estas transmisiones, esperemos en Dios que le sea de bendición. Y si no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, hágalo, porque Él es la esperanza. Déjenme decirles que para Abraham venían momentos difíciles ahí. Momentos terribles para él, ya que en ese capítulo, versículo 2, vemos el dolor de Abraham cuando Dios le dice y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Ustedes creen, hermanos, que para Abraham fue fácil recibir esa orden, esa noticia, esa prueba, después de que no tenía prole y en su vejez Dios le concede la bendición de tener un hijo, hermano, porque es una bendición? Y ahora Dios le dice, ok, Abraham, toma tu hijo, aquel hijo que amas, desde luego, y llévalo a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te voy a decir. Estaba diciendo, lleva a tu hijo y mátalo. ¿Cómo te sentirías tú, hermano? Si Dios te pidiera eso también. De entrada, déjenme decirte que muy probablemente, ni tú ni yo lo haríamos. Ni tú ni yo estaríamos dispuestos a ofrecer el holocausto a nuestros hijos, físicamente hablando. Abraham tenía que hacerlo. Porque Abraham era obediente a Dios. Y ustedes en la parte histórica sabemos cómo Abraham cumplió al pie de la letra. Se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo sus siervos, a Isaac. Y lo interesante en esta historia, hermanos, es que la esperanza de Abraham en Dios estaba totalmente firme. Él creyó en esperanza contra esperanza, porque todavía a sus siervos les dijo, quédense aquí, porque el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Eso es esperanza contra esperanza, hermanos. Y el punto clave fue cuando ya tenía preparado todo. Y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo. No era fácil, hermanos, esa situación. Era su hijo. Isaac es un tipo de Cristo. Pero en ese momento se escucha esa voz diciéndole, no lo hagas, Abraham, ya sé que me temes. Y enseguida un cordero estaba atorado entre las espinas. Y desde ahí se llamó Dios proveerá.
Dios proveyó para el holocausto, hermanos. Esperanza contra esperanza. Nosotros, hermanos, tenemos esperanza en Cristo. La palabra de Dios nos dice como aquel hombre llamado Juan el Bautista expresó esas palabras en el río Jordán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo nosotros tenemos esperanza. Déjeme decirle, hermano, que nosotros en Cristo tenemos la esperanza de la vida eterna. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. En Romanos capítulo 8, si regresamos por favor, dice la palabra de Dios, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 22 en adelante. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hablando de la creación, dicho sea de paso, esta situación que acontece está redituando en que la creación se ve favorecida. Hay menos contaminación. Y si usted sale de su casa para ver lo hermoso que están ahorita los pastos, los árboles, con tan poquita lluvia, ¿verdad? Se ve precioso. Por eso la Biblia no se equivoca, Dios no se equivoca de que todo es para bien, hermanos. Veamos el lado positivo de todas las cosas. Dejémonos de andar ahí transmitiendo inseguridad, desconfianza, psicosis. Que nuestra palabra sea sazonada con sal en todo momento. Nosotros tenemos esperanza en Cristo. La esperanza de la vida eterna, versículo 23. Y no solo ella, o sea, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24, note usted. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, también nosotros tenemos la esperanza de una ciudad celestial. Primeramente tenemos la esperanza de la vida eterna, es decir, solamente a través de Jesucristo se puede tener la vida eterna. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. En tiempo presente no tendrá, tiene la vida. La única manera de poder tener vida eterna es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A propósito, este asunto es tan incomprendido por muchos cristianos, porque tú y yo que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, este debería ser nuestro estandarte, esto debería ser nuestro eslogan en todo momento, de tal manera que las gentes puedan conocer a Cristo a través de tu vida, a través de tus acciones. Es de suma importancia que no dejemos de predicar a un Cristo vivo, a un Cristo crucificado, pero a un Cristo vivo, hermanos. La palabra de Dios nos exhorta a que llevemos este mensaje de vida eterna, este mensaje que da esperanza a todas las personas, hermanos. Pero también en relación a ello tenemos la esperanza de una ciudad celestial, ya que aquí somos solamente peregrinos, estamos solamente de paso. Qué glorioso, hermanos, será el que ya estemos en la presencia del Señor, cuando Él lo quiera, cuando Él lo disponga. Es en sus términos, es en sus lineamientos, pero ese momento sin duda será indescriptible. Es un momento glorioso, hermanos. Recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. El Señor Jesucristo lo dice en el Evangelio de Juan: voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto es lo que tiene que motivarnos, hermanos. Ahora bien, en Colosenses capítulo 1 dice la palabra del Señor, versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, del cual ya habéis oído por la palabra verdadera
del Evangelio. Hermanos, esa es nuestra esperanza, como dice la palabra, esa esperanza que os está guardada en los cielos. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Recordemos que en la historia de Abraham, hermanos, Abraham le fue dada la promesa de que iba a ser una nación grande, iba a ser padre de multitudes, y nosotros entramos en esa promesa como gentiles por medio del Señor Jesucristo, derribando la pared intermedia, hermanos. Ahora todos tenemos acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo, del pueblo judío al pueblo gentil. La diferencia la hizo el Señor, y por medio de Él nosotros somos injertados también. De tal manera, hermanos, que somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, y tenemos esa esperanza de la vida eterna y de la ciudad celestial. Y por último, y de una manera general, la esperanza para este mundo es Jesucristo. Que no lo quieran ver de esa manera, ese es un problema muy serio. Que quieran seguir sus disoluciones es lamentable. Que el pueblo de Dios esté enclaustrado y no quiera dar a conocer este mensaje de esperanza es terrible, hermanos. Es terrible que como pueblo del Señor estemos metidos en nuestros asuntos y no tomemos con seriedad los asuntos del Señor. Algunos han llegado a equiparar esta situación como las plagas de Egipto. De ninguna forma, hermanos. No es comparable esto que está sucediendo. Pero aún así está haciendo estragos. Imagínense, si tan solo Dios nos enviara una sola plaga, con esa tendríamos realmente. ¿Cuál es tu esperanza? Jesús es la esperanza para el mundo. Miren 1 Timoteo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Dice, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, como dice, nuestra esperanza. Vean 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Y aquellos que no la tienen, es menester que la tengan. Por eso hablemos de estas cosas relevantes. Dejémonos de andar con este asunto, hermanos, que ya es un círculo vicioso. No les estoy exhortando a que no pongan atención a las noticias que son fidedignas, no aquellas que tienen un montón de cosas de mentiras. No, busquemos las fuentes adecuadas para estar bien informados y en base a eso actuemos, pero con prudencia, no desbordando en la psicosis, no desbordando en todo este tema, hermanos, que ya es algo que puede afectarles y les está afectando a muchos. Si pudieran dejar un poco el celular, si pudieran dejar un poco las redes sociales, hermanos, les va a ayudar, van a descansar. No impregnen sus mentes y sus corazones con estas cosas. Tenemos lo mejor a nuestro alcance, que es la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos de pensar en todo lo bueno, lo justo. Si hay algo digno, en esto pensar. Todo esto es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Mientras que hay personas que no tienen esperanza, nosotros sí. Primera de Juan capítulo 3, y cierro con ese versículo. Primera de Juan capítulo 3. Esta porción me gusta porque cuando estamos reunidos como iglesia, es decir, presencialmente en este local, cuando me dan la oportunidad de tomar dirección, me gusta poner este coro: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y es precioso oír cuando los hermanos y las hermanas combinan esas voces y cantamos a un Dios vivo y verdadero. Y
Y cómo no gozarnos, hermanos, con aquellas porciones preciosas cuando nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mi mamá me dice, hijo, no importa lo que pase, yo el próximo domingo yo quiero ir a la iglesia. Obviamente le damos algunas recomendaciones, pero ella ya está desesperada, ella ya quiere reunirse. Y quiero pensar que muchos de ustedes también, hermanos, ya quieren estar acá. Y qué bueno por hermanos que han estado aquí, son muy pocos realmente. Damos gracias a Dios por los que han hecho el esfuerzo, pero sabemos que la situación era para atender las disposiciones de las autoridades. Sin embargo, creemos, confiamos que esto ya va a pasar, hermanos. Confiamos en Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, acabamos de ver esperanza contra esperanza. ¿Quién es tu esperanza? ¿Quién es tu confianza? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El salmista nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, ánimo, fortalezcanse en el Señor, sigan adelante. Esto va a pasar y muy pronto nos vamos a ver en este lugar para seguir adelante, pero mientras no se detengan y hagan a un lado todas esas cosas que les afectan y concentrémonos en lo más importante, que es la palabra del Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra puesta en esta mañana. Amén. Vamos a continuar con el programa. Le voy a pedir a José Enrique que nos ayude con las ofrendas y los diezmos. Señor Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, por nosotros escuchar tus palabras, Señor, que nos hiciste, Señor. Te pedimos, Señor, que esas ofrendas que serán recogidas sean de tu obra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Solo para recordarles que el hermano Felipe nos pasó un número de cuenta para los que gusten depositar ahí sus diezmos de ofrendas. Vamos a cantar un coro más para ser despedidos por el hermano José. El número 302, es el Salmo 117 de sus Biblias. Alabad a Jehová. Número 302. Cantemos. Alabad a Jehová. Oremos. Bendito Padre misericordioso,
damos gracias, Señor, porque nos ha permitido ver la luz de este nuevo día. Señor, le damos gracias, Padre Santo, porque nos ha permitido reunirnos aquí, su iglesia. Aunque somos pocos los que estamos aquí, sabemos bien de antemano, y usted, Padre Santo, lo tiene, ¿verdad? Debido a esta enfermedad que hay, nos piden que estemos en casa. Pero confiamos, Padre misericordioso, en su bendita voluntad. Amén. Señor, le rogamos, Padre Santo, que esta mañana nuestros cánticos, todo lo que se ha predicado con estas palabras, Señor, sean un alimento que nos fortalezca siempre, que cada vez seamos más fuertes de toda tentación. Le rogamos, Señor, que usted nos tome en sus benditas manos, Señor, y nos guíe y nos aparte de todo mal. Que nada perturbe nuestros corazones, que nada perturbe nuestras mentes. Padre misericordioso, también rogamos por todos aquellos hermanos que se guardan en su casa. Padre misericordioso, que se mantengan sus fe en cada uno de ellos. Apártelos del mal, de toda enfermedad, de toda peste, Señor, líbrenos. Señor, Padre Santo, pedimos que nos dé mucha fe, como dice su palabra, fe, esperanza y amor, que no falten en nuestros corazones, que eso nos mantenga firmes, Señor, siempre alabándole, honrándole, glorificándole. Le rogamos, Padre Santo, nos lleve con bien a nuestras casas, y también el alimento que se vaya a compartir sea una bendición para fortalecer nuestros cuerpos, y que su palabra sea el mejor alimento que tengamos para mantenernos fuertes en la fe. Se lo pedimos todo, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Estamos bien, hermanos, y que Dios los bendiga. Amén.